Hermanos, platicando con mi papá, le comentaba sobre esta serie que queremos empezar, de una serie de 6 sermones seguidos que van hilados en el mismo tema, y digamos que 5 temas van enfocados a lo que representa cuando el ser humano tiene un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, digamos que son 5 sermones hilados, pero este sermón es el 0, es como el inicio. Ahorita vamos a entender un poquito por qué. Entonces les invitamos para que no se pierdan ningún domingo, sino que estén asistiendo, para que puedan agarrar la serie completa de 6 sermones hilados, para que podamos entender aún más estas partes de las Escrituras. Juan 19:28 dice así, en el nombre de Jesús: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Señor Jesús, en esta hermosa tarde nos hemos reunido una vez más para ofrecerte un culto de adoración, para ofrecerte un culto de adoración, de alabanza. Creemos, Señor Jesús, que estamos bajo tu gobierno. Creemos, Señor, plenamente en ti. Nuestra fe está solamente en ti, Señor Jesús. En esta hora te pedimos que seas tú el que nos hable, que seas tú el que nos ministre, que seas tú el que nos llene de su presencia, de su amor. Háblanos, Señor Jesús. No permita, Señor, que haya palabras solamente de hombre, sino que toda palabra, Señor, venga inspirada por ti. Que toda palabra, Señor Jesús, sea dada por ti para edificación de la iglesia, para poder estar más cerca de ti, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y toda la iglesia decimos amén. Puedes tomar tu lugar, dale un aplauso a nuestro Dios. Hermanos, en estos breves minutos quiero predicarles bajo el tema el gobierno de Jesús. El gobierno de Jesús. Y para ello leímos estas citas bíblicas de Juan 19:28, donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estamos relatando la crucifixión de Jesucristo. Para poder nosotros entender la serie de sermones que van a seguir de aquí, es necesario entender por qué Jesús tuvo que morir en la cruz, por qué Dios tuvo que humanarse. Lo hemos repetido en algunas otras ocasiones, que el ser humano estaba bajo su propio gobierno. El ser humano estaba tomando decisiones bajo su propio entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque traían el pecado, venían pagando las consecuencias del pecado. Cuando hablamos de las consecuencias del pecado, no estamos hablando de que cargamos en nosotros el pecado de Adán, como la desobediencia o que Adán quiso ser como Dios. No es así. Cuando hablamos de que la humanidad carga el pecado de Adán,
estamos haciendo referencia que en el huerto no había pecado. Como Adán pecó, entonces la humanidad se condenó al pecado, no al pecado de Adán en la desobediencia, y en eso simplemente se aperturó para que la humanidad fuera pecaminosa. Cuando esto sucede, pasan varios cientos o miles de años, más o menos, no sé si son como 5,000, 4,000 años, no recuerdo la verdad en exactitud, pero pasan varios siglos. Y cuando entre más pasaba el tiempo, la humanidad, su corazón se iba endureciendo cada vez más, al punto en que la humanidad ya estaba dada al pecado, ya no quería conocer de Dios. Pasaron en Egipto 400 años, creo, ¿no? de esclavitud. Después de eso, 400 años de silencio, ya mucho después, antes de la llegada de Jesús. 400 años de silencio. Estamos hablando de varias generaciones que no conocían al Dios de sus padres. Estamos viendo a varias generaciones que no habían sido discipuladas, por así decirlo, a servir a Jehová. Imagínate, si tú y yo, que crecimos bajo este contexto cristiano, porque a pesar de que tú no hayas nacido en la iglesia, estoy seguro que desde muy niño tienes conocimiento de la iglesia cristiana y de Jesús. Si tú y yo se nos hace complicado llevar una vida estable, llevar una vida de buenas decisiones, teniendo a Jesús cerca, ahora imagínate 400 años de silencio. El pueblo estaba viviendo bajo sus propios deleites, ya no tenía ley. Y no solamente eso, sino que creían que Dios había perdido el poder. Creían que Dios ya no estaba con ellos, que Dios se había alejado de ellos, que Dios ya no tenía poder. El pueblo estaba entregado a sus propios deleites. ¿Cómo podemos reconciliar al pueblo con Dios? ¿Cómo puedo hacer que el pueblo se vuelva a reconciliar conmigo? La única forma de saldar, la única forma de saldar el pecado era el mismo Dios humanándose, cargando el pecado de todos nosotros para volver a tener comunicación nosotros con Dios. Por eso la palabra de Dios dice que entregó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una película muy bonita que se llama La Cabaña. Los que no la hayan visto, les recomiendo la vean. Es una película muy bonita, muy bonita. Y en una ocasión, le voy a hacer spoiler, espero no les moleste, pero en una ocasión está un papá que acaba de perder a su hija, y este papá tenía más hijos, y este papá va a la presencia de Dios, tiene un encuentro con Dios y va en el espíritu mientras que está en coma, y Dios se le presenta y le dice: si tienes que salvar a tu familia, a toda tu familia, entregando a uno de tus 2 hijos que te quedan, ¿a cuál entregarías? ¿A cuál entregarías? Mira, le dice, él pues es rebelde, te contesta en ocasiones, se escapa de la casa sin que tú lo mires, hace cosas a tus espaldas sin que tú te des cuenta. Ella
no te dirige la palabra, te falta el respeto y le empieza a describir. Tienes que entregarme a uno para salvar a tu familia. ¿A quién entregarías? Este hombre estaba muy molesto y no entendía el plan divino. No entendía el amor de Dios hacia la humanidad. Y con este ejemplo, cuando le dice Dios a este hombre, entrégame a uno de tus dos hijos para que se puedan salvar. Y le dice, es que yo no te puedo entregar a ninguno de mis hijos. Pero él es mal portado, ella no te habla, es desobediente, tienes que entregarme a uno. No te voy a entregar a mis hijos porque son mis hijos y los amo por igual. Entonces, ¿qué propones? Y contesta el padre, yo me entrego por amor a ellos. Y le dice, ¿ahora entiendes el plan divino? A pesar de que son rebeldes, son mis hijos y los amo. Por eso me tuve que entregar yo, porque no tengo corazón para entregarlos a ellos, para matarlos a ellos. Tengo que humanarme yo y yo pagar por amor deudas que son de ellos, porque son mis hijos, son mi creación y los amo. Pero no podemos entender esto si no es de una perspectiva de amor de un padre. Cuando Dios se humana, paga el pecado de nosotros para que nosotros tengamos reconciliación con Dios, para que nosotros podamos tener contacto con Dios. La humanidad estaba bajo su propio gobierno y Jesús en la cruz llevó, hermanos, la cautividad. Ahora no estamos bajo nuestro propio gobierno, ahora vivimos bajo el gobierno de Jesucristo. Y como Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos en un gobierno meramente espiritual. Estamos viviendo un gobierno espiritual, el gobierno de Jesucristo. Aleluya. En el verso 28, si lo pueden poner, el verso 28 comienza diciendo, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, hermanos, lo que indica que Él estaba consciente de que había cumplido la obra que el Padre le había encargado en la tierra. Aquí se cumple una profecía bíblica, ya que en el Salmo 22:15 se profetizó que Jesús tendría sed durante su crucifixión. En el verso 29 se describe cómo los soldados romanos ofrecen a Jesús vinagre en una esponja empapada en un hisopo. Este detalle es importante porque el vinagre era una bebida amarga y ácida que se le daba a los esclavos y prisioneros como una forma de burla y humillación. Además, el hisopo era un objeto utilizado en los rituales de purificación en el templo judío, lo que hace que la escena sea aún más simbólica. Pero en el verso 30, hermanos, en el verso 30 dice, después de beber el vinagre, Jesús pronuncia las palabras, consumado es. Esta frase, hermanos, es muy significativa porque significa que la redención de la humanidad había sido completada en ese momento. El término consumado en griego es tetelestai, que se usaba para indicar que una tarea se había completado y que se había pagado una deuda. Cuando Jesús pone su mirada al cielo, pronuncia tetelestai, que significa esta obra se ha completado, esta deuda ha sido pagada. ¿Qué deuda? La deuda del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden glorificar a nuestro Dios? Con su muerte en la cruz, Jesús pagó la deuda del pecado.
y llegó la reconciliación que tanto se había esperado. ¿Por qué tanto se había esperado? Porque el ser humano fue creado para que estar cerca de Dios. Por eso Dios creó al ser humano en el huerto. La palabra de Dios dice que Dios se paseaba en el huerto. Tal vez Adán caminaba y iba y cortaba algún fruto y platicaba con Dios. Mira, Señor, esto, lo otro, platicaba, iba para allá y platicaba, porque la esencia de Dios siempre ha sido que su creación tenga contacto con Él. Por eso creó el huerto. Y después del pecado hay una separación de Dios con el hombre. Una separación que duró muchísimo tiempo. Por eso hoy, en el gobierno de Jesús, estamos viviendo como en el huerto del Edén. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo Adán, el que sí pudo cumplir la obra, el que sí pudo cumplir la tarea. ¿Por qué? Porque ahora mientras que tú vas a la escuela, mientras que tú vas al trabajo, mientras que tú vas al súper, mientras que tú haces el aseo en tu casa, vas platicando con Dios y le vas diciendo: mira, Señor, es que yo te extraño, mira, Señor, es que yo te necesito, porque estamos viviendo bajo el gobierno de Jesús en el huerto del Edén, teniendo comunicación directa con Dios. Estamos en un gobierno meramente espiritual, estamos viviendo el gobierno de Jesús. Aleluya, aleluya. Donde nosotros tenemos comunicación con Dios 24/7. A la hora que tú quieras, cierras tus ojos, inclinas tus rodillas y te pones ante la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está allí contigo, aleluya. Allí está Dios. Por eso el sacrificio de Jesús pagando tu deuda y la mía es tan importante, porque Él llevó el peso del pecado para que tú y yo tengamos una reconciliación con Dios y podamos tener contacto y comunicación con Él. Qué hermoso es el gobierno de Jesús. El gobierno de la cruz se refiere a la idea de que la muerte de Jesús en la cruz no solo fue un acto de sacrificio, sino también un acto de gobierno. Al ser crucificado, Jesús derrotó al pecado y la muerte y estableció un nuevo orden mundial basado en el amor y la justicia. La cruz, iglesia, por lo tanto, se convierte en un símbolo del poder y la victoria de Dios sobre el mal y la muerte, diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh pues sepulcro, tu victoria? Él venció la muerte. Ya no hay nada que esté por encima de nada, sino Dios está por encima de todo. Él venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. El mayor temor del humano siempre ha sido la muerte. Siempre ha sido la muerte. Porque ante la muerte no hay nada que hacer. Todo lo podemos vencer. Cualquier enfermedad podemos vencer. Cualquier problema lo podemos vencer. Pero la muerte nadie la puede vencer, porque después de la muerte ya no podías tener nada. Pero Jesús venció la muerte, y ahora el cristiano ya no tiene miedo a la muerte, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decimos: no me importa, yo voy a aprovechar el tiempo aquí en la tierra, y el día que me toque partir estaré en la presencia de mi Dios, porque Él me prometió: voy a ir a hacer moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Jesús te venció. Jesús venció a la muerte. Nuestro Dios venció a la muerte. Aleluya. El gobierno de la cruz aparte, este gobierno de Jesús aparte, trae un nuevo avance. Ya no nos regimos bajo nuestro propio gobierno.
carnal, terrenal solamente, sino la idea de Dios es que vivamos bajo un gobierno espiritual en la tierra. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. ¿Y qué reino es este? Podemos preguntarnos, ¿qué reino es este? Bueno, es el reino profetizado en la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a traer a diferentes personas para que interpretaran el sueño, pero nadie lo pudo interpretar. El que lo quiera leer está en Daniel capítulo 2. Nosotros vamos a leer Daniel 2:44. Cuando Nabucodonosor tiene este sueño y manda a traer a personas que lo interpreten, nadie puede. Pero de repente trae a Daniel, y Daniel empieza a interpretar el sueño de Nabucodonosor y le empieza a decir cuáles son los siguientes reinos que se van a levantar en el mundo, y le dice: esta cabeza representa a tal reino, este brazo representa a tal reino, por esto y por esto, esta parte de la estatua representa a este reino. Pero en el verso 44, Daniel 2:44 dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estaba hablando del reino de la iglesia de Jesucristo, un reino que no tendría fin, y estamos hablando 2000 años después, y es un reino que sigue vigente. Es una iglesia que está más viva que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Daniel le dijo: este reino va a ser un reino que no tendrá fin, nadie lo podrá arrancar de la tierra. Estaba hablando del reino de Jesucristo en la tierra, aleluya. Y ha sufrido persecución, ha sufrido crucifixión, lapidación, ha sufrido de todo, pero la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue vigente, el reino de los cielos sigue vigente, porque no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo en la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos bajo este gobierno de Jesús. Pero la muerte de cruz, hermanos, no solamente representa cómo Jesús estableció su gobierno en la tierra, sino que nos está mostrando cómo nosotros tenemos que hacerlo también. No podemos gobernar en el reino espiritual sin haber pasado por la cruz. ¿Y qué representa pasar por la cruz? Morir, matar mi carnalidad, matar mi ego, matar mi autoestima, matar mis planes, morir al yo. El mismo Pablo lo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No podemos gobernar en el gobierno de Jesús, en este gobierno espiritual, sin antes habernos subido a la cruz. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Tenemos que morir en la cruz también nosotros. Y no estoy hablando de algo literal. No podemos disfrutar de este gobierno. No podemos disfrutar de este gobierno si antes no hemos pasado por la cruz. Y esto es una realidad que tenemos que entender. No solamente la muerte de Jesús en la cruz representa un gobierno, sino nos está mostrando cómo nosotros tenemos que ir a la cruz también, a morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nuestro carácter, nuestro ego, nuestra autoestima, los planes terrenales, son cosas, nuestras pasiones, son cosas que en ocasiones no nos dejan estar en la cruz. Y no podemos estar bajo un gobierno espiritual o gobernando en un gobierno espiritual sin antes haber pasado por esa cruz.
Y yo sé que eso es muy difícil. Yo sé que es complicado. Y siempre he sido del pensar que en ocasiones nuestra mayor lucha no es contra el enemigo, contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Es bien difícil. Pero estoy seguro, en primer lugar, que es lo que más nos conviene. En segundo lugar, es difícil al principio, pero después de eso yo estoy seguro que es lo más hermoso que podemos disfrutar. Este gobierno es un gobierno de conquista. No es un gobierno que se establece en un lugar y ya está. Es un gobierno de conquista donde tenemos que salir a conquistar, a ganar al perdido. Jamás las cosas serán fáciles ni rápidas en Dios. Con Adán pareciera que era fácil, pero Dios le dio el huerto a Adán y tenía una tarea: enseñorearse, enseñorear, cuidar. A Josué, sucesor de Moisés, lo levanta como líder de Israel, del pueblo, y cada cosa que va ganando la tiene que ir conquistando. Tiene que ir peleando una tierra, otra tierra. Vamos para allá, tenemos que ir a enfrentarnos a ganar la tierra. El mismo Caleb, que era un hombre fuerte con Josué, que él se merecía muchas cosas. Muchas de las cosas que se conquistaron las merecía también Caleb, porque estuvo a espada con Josué. Pero Caleb no quiso las cosas regaladas. Le dijo a Josué: si tú me permites que yo vaya y pelee, yo voy. Dame aquella tierra, yo voy a ir a pelear y voy a ir a conquistar. No dijo: dame aquella tierra vacía. No, donde están los gigantes, yo voy a ir, voy a pelear y voy a conquistar si tú me lo permites. Porque en Dios las cosas no son fáciles. No es que chasquees los dedos y ya pase todo. Hay procesos que tenemos que pasar. Hay procesos. Tenemos que morir al yo en primer lugar. Y cuando hablamos de morir al yo o de matarnos en la cruz, pareciera que es algo muy drástico. Pareciera que es algo inhumano. Pareciera que es una esclavitud, pero no es así. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Pero ¿a liberarnos de qué? ¿A hacernos libres de qué? Del pecado. Pareciera que el que anda libre ahí, haciendo lo que se le pegue la gana, es una persona libre. Y no es así. La Biblia es clara y dice: el que peca, esclavo del pecado es. El que peca, esclavo del pecado es. El que anda haciendo y deshaciendo en las calles no es una persona libre, es una persona esclava. Está en esclavitud del pecado y no sabe cómo ser libre. Por eso Él vino a liberarnos de eso. En Jesús hay libertad. Solamente en Él hay vida, y vida en abundancia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino a traernos libertad. Que ya no vivamos bajo el yugo de esclavitud del pecado, sino que seamos libres en Él. Pero para poder hacer eso, ocupamos matar nuestra carnalidad, nuestro carácter, nuestro ego, el autoestima. Entender que Jesús está por encima de todo y que ante Él lo único que podemos hacer es arrodillarnos y rendir nuestras coronas, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Jamás serán fáciles las cosas, jamás.
Jamás serán fáciles. Pero la ventaja de la iglesia de Jesucristo es que la iglesia de Jesucristo no está sola. Dios no vino, no se humanó, murió y resucitó y te abandonó. No, Él está contigo todos los días. Él te acompaña todos los días. Él está ahí y Él te prometió muchas cosas y yo sé que Él las ha cumplido y las que no, las va a cumplir, porque así es nuestro Dios. Él todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Él dijo que Él se iba a hacer carne. Dijo que vendría a salvarnos y lo cumplió. Venció a la muerte, resucitando al tercer día y subió a los cielos, y así tomó cautiva la cautividad y nos repartió dones, regalos espirituales para que gobernáramos. Y Él prometió estar todos los días, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, y yo sé que Él lo está cumpliendo. Aleluya. Ya con esto termino con 3 preguntas que nos pueden surgir. La primera: ¿qué representa este gobierno espiritual para la humanidad? Para la humanidad representa no más esclavitud. Ya lo expliqué anteriormente, no más esclavitud en el pecado. Lo segundo que representa a la humanidad es que Él vino a darnos vida. Porque no es, imagínate las personas viviendo sin Dios. Si yo cuando duro una semana sin orar, sin leer la Biblia y sin ayunar, ya me ando haciendo loco porque siento que no puedo continuar mi vida sin Dios. Ahora imagínate generación tras generación lejos de Dios. No es vida, no es vida estar lejos de Dios. La vida, la máxima plenitud se encuentra cerca de Dios. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y también representa para la humanidad el que no importa en la posición en la que tú te encuentres ahorita. Puede ser ahorita entraste por la puerta y puedes ser el mayor pecador del mundo. Podemos ser la peor basura del mundo. Podemos ser la peor escoria de la sociedad en ocasiones. Lo que tú quieras, lo más bajo que tú quieras poner a un ser humano. Pero Él, con este gobierno, Él vino a traer perdón de pecados, misericordia y sobre todo vino a dar vida a huesos secos. Si Dios dio vida a huesos secos, iglesia, ¿qué no podrá hacer con nosotros con un corazón contrito y humillado, diciendo: Señor, no merezco nada, pero tu gracia y tu misericordia me han alcanzado, tu amor me alcanzó, yo no merezco nada, pero así es tu amor hacia mí? Si Él dio vida a huesos secos, ¿qué no podrá hacer contigo y conmigo? Que somos pecadores, pero que reconocemos que necesitamos de Él. La siguiente pregunta es: ¿qué trae este reino espiritual a mi vida? Ya hablamos para la humanidad, pero ¿y a mi vida? ¿Qué representa este reino a mi vida? En primer lugar, representa un avivamiento. Avivar significa resurgir vida de donde no había. Avivar, un avivamiento. Un avivamiento no solamente es pasar aquí al frente y remolinear y hablar en lenguas. Eso es bueno y es una manifestación, pero un avivamiento va más allá que danzar, que cantar, que dar vueltas. Un avivamiento habla de cómo nos comportamos nosotros allá afuera. No sé si se los he compartido antes, pero en Gales, en el avivamiento de Gales, las personas entraron en un avivamiento todos y las cárceles tuvieron que cerrar. Los teatros, los estadios, ya no había gente. Los policías se les empezaron a acabar el trabajo porque ya no había criminales, ya no había gente robando, ya no había gente asaltando, porque el avivamiento no solamente habla de un comportamiento espiritual, sino también terrenal, que hace una transformación de tu vida
dentro del templo y fuera del templo también. El gobierno de Jesús, vivir bajo el gobierno de Jesús, no solamente es venir al templo, predicar, irnos y continuar con nuestra vida, sino habla de nuestro comportamiento allá afuera, como hijos, como padres, como esposos, como estudiantes, como trabajadores, como seres humanos que nos regimos bajo un gobierno terrenal y que respetamos las reglas. Un avivamiento va más allá de eso, va de un hábito de vida, vivir avivado. Eso representa para nosotros el gobierno espiritual y sobre todo una investidura espiritual. Una investidura espiritual. Y para muchos pueden decir, pero ¿qué representa una investidura espiritual? Representa que no va a haber arma forjada contra ti que prevalezca, porque tú has sido cubierto con la sangre de Jesucristo. Y no importa que te tiraron sal al patio, que te pusieron una pulserita con un ojo, que te tiraron un trinche al patio, no importa, no va a haber armas forjadas contra ti, porque tú ya has sido cubierto con la sangre de Jesucristo. Nadie va a poder tocar tu morada, ni plaga, ni nada, porque tú has sido cubierto con la sangre del Cordero. Aleluya. Y donde tú te pares, a donde tú te pares, allí va a ir la presencia de Dios contigo. En ocasiones te va a llevar a ciertos lugares, o vas a ir al súper, vas a estar en cualquier lugar y de repente vas a escuchar una voz que te dice, ve y dile a esa persona, acércate a esa persona. Señor, pero ¿qué le digo? Tú acércate a esa persona. Y cuando te acercas a esa persona, rápidamente va a llegar rema a tu vida y vas a decir, así dice el Señor. Y la palabra de Dios va a empezar a fluir en ti, porque en el gobierno espiritual Él te da una investidura espiritual. Aleluya. No hay arma forjada en contra de la iglesia que prevalezca. Hemos sido pagados con precio de sangre. Pero ¿cómo puedo gobernar en el ámbito espiritual? Es la última pregunta. ¿Cómo puedo gobernar en este ámbito espiritual? Amigo que estás aquí y hermano, me encantaría decirte que compres un loto o un boleto y con eso te vas a ganar el gobierno espiritual, pero déjame decirte que no existe otra forma de gobernar en el ámbito espiritual, sino siendo llenos del poder de lo alto. La única forma, a través de lo que Él ya nos dio, dones que se conviertan en ministerios y que estos son para edificación de la iglesia, pero estos tienen que ser potenciados y dirigidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos gobernar si antes no hemos sido llenos del poder de lo alto. Si tú quieres una activación de dones, si tú quieres llevar una vida espiritual, primero tienes que ser investido por el Espíritu Santo. Hoy el Señor nos dice en este lugar que los ríos que estaban secos hoy se llenarán de agua. Donde antes había desierto, hoy habrá vida, porque donde está el Espíritu de Dios hay un avivamiento. Los muertos se aviva. Él dio vida a huesos secos. Aleluya, aleluya. Ponte de pie. Me gustaría que te pusieras de pie. Él no solo te mandó al mundo y te dijo ve y gana almas, no, sino Él te dio regalos, que significa dones espirituales. ¿Cómo son estos dones espirituales? Que tú cuando pones tu mano sobre alguien, a veces sana a esa persona y no es por ti y no entiendes cómo pasa. Es que Dios te dio un don espiritual para que lo convirtieras en ministerio. Cuando menos piensas, empiezas a hablar de Jesucristo. No sabes cómo. Es que no eres tú. Es el don que Dios depositó en ti. Si eres un guerrero, una guerrera intercesora, no eres tú. Es lo que Dios depositó en ti.
si tienes la facilidad de predicar, de anunciar, no eres tú, es el Dios, es el don que Dios depositó en ti. Déjame decirte que nada hay en la Biblia, ningún acontecimiento importante hay en la Biblia de un ser humano sin antes haber tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Abraham tuvo un encuentro con Dios. Sansón, después de haber pecado y estar amarrado, fue lleno del Espíritu de Dios y pudo cumplir la misión. Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza que ardía y no se consumía. Y te puedo mencionar a todos los hombres de la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios y pudieron cumplir la misión de Dios. Los discípulos de Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén sin antes haber sido investidos por el poder de lo alto. Nada se puede cumplir si antes no hemos sido llenos de la presencia de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata que Dios habita en nosotros. Aleluya. Yo te voy a invitar, ahora que ya comprendemos un poco más, pero a mí me gustaría